ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. 11:43 minutos, ahora sí, en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga, el politólogo Aurelio Argañarás. En la discusión, pensando que la nación es asunto de doctores. Con su columna de los sábados, hoy titulada Endeudar y fugar. Aurelio. Bien, el título corresponde al título de un libro que ha salido últimamente, que se llama Endeudar y fugar, de Eduardo Basualdo y otros autores que son economistas de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sí. Un centro de producción importante, donde hay otras personas, por ejemplo, yo tengo presente a Enrique Arceo, también con aportes muy interesantes. Bueno, que yo me permito recomendar este libro a los oyentes. Se trata de un análisis y un relato relacionado con este tema, que va desde el golpe militar del 76, que se llama De Martínez de Oz a Macri, también como subtítulo del libro, hasta Macri. Señalando estos dos fenómenos de la realidad argentina, que son el endeudamiento internacional del país, la famosa deuda externa, y la fuga de capitales. La fuga de capitales es muy probable que a una porción considerable de los oyentes de radio y de los ciudadanos de la Argentina les resulte un tema lamentablemente demasiado distante de lo que pueden aprender, digamos, de lo que pueden captar como fenómeno de la realidad. Nadie se dedica obviamente a popularizarlos. Claro, no precisamente. Al contrario, es algo que se intenta permanezca lo más mudo, oculto, claro, posible. Sí. Pero en realidad, digamos, es o quizás justamente por eso, porque es uno de los aspectos de nuestra realidad que más elocuentemente, de una manera más clara y contundente, muestra que mientras no resolvamos ciertos tipos de cuestiones que están relacionados con esto de fugar, no tenemos destino. Claro. No tenemos destino. Es decir, no vamos a poder generar, mientras esto no se resuelva, un proceso de desarrollo nacional, digamos, coherente, amplio, que pueda aproximarnos, no digamos llegar, aproximarnos a los niveles del primer mundo. ¿Tú te acordás que se habló mucho del primer mundo? Sí. En la época de Menem, sobre todo, ¿no? Claro. Vamos a Argentina inserta en el primer mundo. Ya está en el primer mundo, toda una cantidad de versos terribles por el carácter de farsa que tiene. La dolarización de la economía. Claro, sí. y lo engañoso que resultan, ¿no? Porque, para colmo, la Argentina es un país que en ciertos niveles de la superficie formal tiene como
compararse con Europa, por ejemplo, con los estándares de vida de los países centrales, o por lo menos los tuvo durante mucho tiempo. Hubo periodos durante los cuales la Argentina tenía estándares de vida promedio superiores a los de Europa. ¿En qué año más o menos fue eso? Y digamos, hasta que entramos en la crisis del 30, y la Argentina agropecuaria, orgullosa de sí misma, bruta, digamos, en el sentido económico, cándida en el sentido económico, aceptaba ser denominada como los yanquis del sur, como si estuviéramos viviendo un proceso que nos conduciría en algún momento a un sitio semejante al de los Estados Unidos, una serie de mitos según los cuales nos estábamos encaminando hacia, las cumbres de la civilización. En realidad todo eso se derrumbó con la crisis del 30 y la Argentina quedó sintetizada en el tango gira gira, digamos. Claro. Hay un mango, viejo Gómez, sí. Otro tango, digamos, ¿no? Y tomamos contacto con lo que realmente éramos, que es una colonia inglesa desde el punto de vista económico, y un país, inerme frente a las fuerzas mundiales del capital internacional. Después vino el proceso del peronismo. Bueno, primero la crisis del 30 ocasionó un cierto cierre de las importaciones que dio lugar a un desarrollo industrial novedoso para la Argentina. Ese proceso tuvo un nuevo impulso con la Segunda Guerra Mundial, en la medida en que los países que fabricaban productos industriales estaban embarcados en la guerra. En la Argentina era una proeza conseguir neumáticos, por ejemplo, porque los neumáticos habían sido hasta ese momento todos importados. Y entonces eso dio lugar a reforzó el impulso al desarrollo industrial, y después de ese proceso apareció el primer peronismo, el peronismo histórico, ya directamente podemos hablar de que ese proceso de desarrollo industrial tuvo el auxilio de un proyecto consciente, de un impulso deliberadamente realizado del Estado, con defectos, ¿no? Pero fruto de un plan deliberado, que la Argentina vivió nuevamente cierto tipo de proezas, como haber sido el quinto país del mundo que tuvo aviones a reacción, como haber sido en la década del 50 el único país del mundo periférico que tenía una industria de tractores y de automóviles propios, no una fábrica extranjera instalada en nuestro territorio. No un armadero de autos. No un armadero de autos como los que son ahora. Una fábrica de automóviles que se hacían íntegramente en la Argentina. Ese tipo de cosas fueron desbaratadas por la Revolución Libertadora, fueron destruidas literalmente, desguazadas, ¿no? Acá en Córdoba le entregaron, para que la destruyera, le entregaron la fábrica de motos a Luján, hermanos, que la pulverizó, Le entregaron los tractores a Fiat para que no los fabricara nunca más, los tractores Pampa, ¿no? Y pusiera su propia marca, y dejaron de producirse los automóviles que habían empezado a salir, el Institut y el Justicialista, dejaron de producirse, y lo que iba a ser un proyecto de dos fábricas de automóviles, una del Estado, que era Dinfia, y la Kaiser, que llegó en el 55, se transformó primero en la Kaiser fabricando automóviles. La producción de automóviles estatal quedó reducida al rastrojero diésel,
Y después con Frondizi se terminó de desquiciar todo el plan porque se dio ingreso a 20 empresas automovilísticas que tenían porciones ínfimas del mercado, porque teníamos la particularidad, mientras Alemania tenía 2 o 3 fábricas, digamos, no concentrando en esas 2 o 3 fábricas toda la producción de automóviles, nosotros teníamos 20 marcas de automóviles. Claro. Bueno, un disparate total, enormemente destructivo. Pero toda esta Argentina, digamos, ¿no?, que culminó su desarrollo con los gobiernos, con los primeros gobiernos de Perón, de alguna manera perduró, aunque semidesguazada o deshilachada, ¿no?, con ciertas pérdidas de rumbo, con problemas, pero de un modo u otro logró sobrevivir hasta la llegada del Proceso. El Proceso y Martínez de Hoz destruyeron eso, y tuvimos la primera apertura indiscriminada de importaciones. La Argentina era un país con altos niveles aduaneros que protegían nuestra industria e impedían el ingreso en condiciones ventajosas de la producción extranjera, y entonces una economía relativamente reducida y desde el 55 en adelante estancada o relativamente estancada. De todos modos teníamos una industria propia en algunos renglones muy interesantes, porque por ejemplo en la industria electrónica la Argentina era el único país del mundo que tenía una industria electrónica propia. El otro país que producía electrónica era, hablo de la periferia, no de los países centrales, era la India, pero la India lo hacía con tecnología importada, y en cambio la Argentina producía con tecnología propia. Nacional, claro. A lo mejor cosas que hoy nos parecen muy primitivas, como el Winco, el famoso Winco, sí. Pero se ideaban, se producían acá, y su rentabilidad se reinvertía en el país. Claro. Ese ciclo terminó con Martínez de Hoz, y comenzamos un proceso de lo que en economía se llama valorización financiera. O sea, es sustituida y digamos, la economía real, la economía productiva, en beneficio de un tipo de acumulación en la cual los privilegiados son las finanzas. Y asociado con el hecho de que los privilegiados son las finanzas, lo que se permite y privilegia es la fuga de capitales. En ese contexto, ¿no es cierto?, donde los beneficiados es el sector financiero. Claro, digamos, si la Argentina nunca tuvo, porque en realidad nunca tuvo, una clase dominante o una élite económica, para decirlo en términos académicos, y no izquierdista, una élite económica, nunca tuvo una élite económica nacional que quisiera ser una clase poderosa y dominante, pero en base al desarrollo de una economía propia. Nunca tuvo eso, siempre tuvo una clase, particularmente los ganaderos y terratenientes de la provincia de Buenos Aires, y los comerciantes intermediarios de la ciudad de Buenos Aires, con los ojos puestos en Europa, ¿no?, y con un desdén absoluto hacia el desarrollo autónomo del país, porque en realidad lo único que importaba eran como incluso cantó Rubén Darío en su oda, los ganados y las mieses. Lo que importaba, está puesto en la oda de Darío para el centenario, eran los ganados y las mieses. Eso era lo único importante. Lo único importante. Y la Argentina importaba hasta los cuchillos y tenedores de Inglaterra, que si uno va a un negocio que venda antigüedades, todavía puede encontrar entre las chucherías, digamos, que le ofrecen cubiertos que dicen Made in England. Todavía se encuentran como restos de esa época en la cual la Argentina no fabricaba ni tornillos. Claro. La loza inglesa abunda aún hoy en
casas de... En las casas antiguas, los vidrios eran todos importados, Claro, los vidrios esos bonitos, digamos, con relieves y colores que vemos en algunas casas acá en Altagracia. Claro, sí, que todavía hay. Eran todos sí. importados. Bueno, el proceso de valorización financiera y de fuga de capitales, que tuvo un inicio masivo en el periodo de Martínez de Hoz, determinó que después de haber encontrado, en el momento de la caída de Isabel Martínez, el gobierno del general Videla, al país con una deuda externa de 7.000 millones de dólares, la dejara a la Argentina en el 83, cuando le entregó el poder al doctor Alfonsín, con 40 y pico millones de dólares. ¿Eso era lo que había crecido la deuda? Eso era lo que había crecido la deuda en ese momento. Ese proceso, digamos, de destrucción o desdén de estructura productiva del país, digamos, de acrecentamiento de la deuda, de una deuda que no estaba destinada a proyectos productivos. En realidad, por perverso que sea y por extraño que le parezca al oyente, estaba destinada a financiar la fuga de capitales. O sea, el país se endeudaba, o sea, nos endeudábamos cada uno de nosotros, claro, cada uno de nosotros, los argentinos, sí, para financiar la fuga de capitales de las empresas de capital extranjero y de las grandes firmas de la Argentina, de nuestra alta burguesía, que, dolarizaba sus activos y se iba del país y los llevaba afuera. Esos activos implicaban que nuestra deuda crecía en términos exponenciales y nuestras industrias decaían, porque siempre el proceso estaba acompañado por la apertura indiscriminada de las importaciones. Los que tienen algunos años entre los oyentes pueden recordar que por allá, por el 76, 77, 78, empezamos a ver las publicidades. Sí. Empezamos a ver las vitrinas, digamos, ¿no?, donde exhibían las radios y grabadores y relojes japoneses, la industria textil que venía de Indonesia o de China. La Spica, la radio. ¿Nunca te compraste una radio Spica? No, yo me refería a las publicidades porque también recuerdo de esto de tirar abajo todo lo que fuera industria nacional. Inclusive había esto era una publicidad de una silla que era de industria nacional y quien se sentaba, bueno, iba a parar al piso porque lo que realmente era bueno y de calidad era lo de afuera. Por primera vez empezamos a ver en forma más o menos masiva el ingreso de automóviles extranjeros, particularmente japoneses. Yo recuerdo que con esa especie de estupidez suprema de la cual hacen gala muchos argentinos frente a este tipo de cuestiones, haber escuchado opiniones de que el ingreso de los automóviles japoneses, que en ese momento estaban haciendo 6 millones de autos por año, iba a mejorar la industria argentina de automóviles, porque la iba a obligar a competir. Cuando uno le decía, pero escúchame, ¿cómo va a competir la industria, una industria que en esa época hacía 45 o 50 mil autos por año, con productores que hacen 6 millones? Eso es como pedir que un kiosco de barrio compita con el Walmart. No escuchaban. Era hermoso estar importando Toyotas, digamos, ¿no?, y estar importando la electrónica japonesa, que obviamente era muy buena, pero en lugar de promover un desarrollo autónomo que nos llevara con el tiempo a ese nivel de producción y de calidad
de productos, no, había que traerlo hecho de afuera, y el tipo no advertía que, digamos, hoy estaban afectando a la industria automotriz, pero mañana iban a afectar su propia industria, digamos, si es que era un industrial, o iban a crear condiciones de deterioro del poder adquisitivo de la población, digamos, del país, que había dejado de tener trabajos productivos, para crear una población menesterosa. Ese proceso, pero acá hay una cuestión importante, ese proceso que tuvo lugar durante el gobierno de Martínez de Oz, durante el proceso, no se interrumpió con la democracia. En realidad no se interrumpió hasta el 2001, cuando se desató la crisis, después de haberse mostrado inviable la política de la convertibilidad, y después de haber pasado por un proceso en el cual, en lugar de remediarse, se agudizaron las condiciones de dependencia del país, de pérdida de sus capacidades de autodefensa, se entregaron a precio vil todas las empresas del Estado, YPF, Entel, Agua y Energía, se destruyeron los ferrocarriles, y al mismo tiempo que se hacía ese proceso, se proseguía tomando crédito para seguir adelante con la fuga de capitales, y terminamos, después de haber vendido todas las joyas de la abuela, digamos, como se solía decir, hablando de las empresas del Estado, terminamos el gobierno de Menem y después el gobierno de la Rúa, que fue una simple continuidad con la misma política, con una deuda que ya estaba en el orden de los 150.000 millones de dólares. Si me permitís, Claro. había una cosa que todos los días salía como primera noticia antes de cualquier otra cosa. A ver qué era. El riesgo país, ¿te acordás? El riesgo país. Claro, claro. Ahora, esa situación ha creado una Argentina que es la que tenemos hoy. Ha creado una Argentina donde corregir las cosas se ha hecho cada vez más difícil, y se está haciendo cada vez más difícil, porque la participación de los trabajadores en el ingreso nacional decayó de alrededor del 50%, punto más, punto menos, en la época del general Lanusse. O sea, estoy nombrando a alguien que no era un político nacional popular, Sí. o kirchnerista, como se dice. Agustín Lanusse, sí. De alrededor del 50% del ingreso nacional iba a parar al bolsillo de los trabajadores, a decaer a niveles en los cuales en el 2001 estaba alrededor del 30% del ingreso nacional. Tuvo un ascenso en global, digamos, durante el periodo de los gobiernos kirchneristas, pero nunca llegó ni al 40%. O sea, nunca recuperamos el nivel salarial del año 74. Nunca. Nunca. Claro. Nunca recuperamos el nivel de salarial y los niveles de empleo del año 74. Nunca los recuperamos. Entre otras cosas, porque uno de los fenómenos nuevos que apareció con toda esa degradación de la economía del país, y que existía antes del proceso militar, pero era una expresión ínfima dentro de la realidad económica y laboral del país, es esta cosa bárbara del 30% del empleo en negro. Eso no era propio de la Argentina anterior al año 76. Lo normal, en la generalidad, en la amplísima mayoría de los casos, era el trabajo legal,
el trabajo legal, con aportes jubilatorios, con todo como corresponde, como está de acuerdo a como está legalmente reglamentado. Ahora, en el conjunto de ese proceso, el país quedó en manos, el proceso que va desde el 76 hasta el 2001, quedó en manos de un núcleo de poder económico concentrado, unas 500 empresas aproximadamente, que están conformadas en su mayoría por capital extranjero y algunos núcleos originariamente argentinos, pero que en realidad se han transformado en empresas multinacionales. Claro. Que para que el oyente tenga una idea del volumen que tienen, son los que hacen el 70% de las exportaciones totales del país. Son los que producen el 28-30% del total de la producción nacional. Y al mismo tiempo son los que contratan, desde el punto de vista del trabajo, una porción bastante reducida de los trabajadores argentinos, más o menos bien paga. Pero los creadores de empresas, de empleo en realidad, son todo ese vasto mundo de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, que luchando por sobrevivir dentro de esta situación y por no caer víctimas de estos procesos de depredación de la economía nacional. Para dar una idea, además, de cómo esto se ha transformado en algo que tiene un carácter estructural, es importante señalar que durante la época kirchnerista, en que todo esto tuvo un cierto freno y recuperamos algunas de las joyas de la abuela perdida, como Aerolíneas y YPF, sobre todo YPF, a pesar de eso, este sistema, este núcleo de poder económico concentrado prácticamente no fue tocado y se fugaron en los 12 años de gobierno kirchnerista 136 mil millones de dólares. ¿En cuál gobierno, Aurelio? En los 12 años de gobiernos kirchneristas se fugaron 136 mil millones de dólares. La gran diferencia entre esa fuga y la fuga del periodo anterior, o sea, del 76 al 2001, y de la fuga ha vuelto a, que sigue, digamos, ¿no? Desde que está, de estos 2 últimos años, la gran diferencia es que la fuga de los años kirchneristas no era una fuga basada en el endeudamiento externo, sino una fuga basada únicamente en el envío de la rentabilidad a los países de origen de estas donde están las casas empresas, matrices, digamos, a los centros financieros internacionales, pero sin endeudamiento. Ahora, eso establece una diferencia importante, pero no sustancial de ninguna manera en cuanto forma a través de la cual el país pierde los recursos que necesita para desarrollarse, porque todo lo que se fuga es todo lo que no se invierte. Claro. ¿Está claro eso? Sí, sí, sin duda. Todo lo que se fuga es el capital que se le sustrae al país, impidiendo que use ese capital, que es el fruto del trabajo argentino, para su propio desarrollo. Es el fruto de todo nuestro trabajo, es chupado por los centros financieros internacionales o girado a los centros financieros internacionales por ese sistema que está instalado acá y que minoritariamente integran argentinos también, pero en realidad es un sistema dominado por el capital extranjero. Y blindado, si se quiere, porque no ha habido y blindado, porque si se quiere no hay ningún gobierno que haya podido implementar y que lo hacen hasta el día de hoy, inclusive en lo que es una propuesta, cuando sale, digamos, hay cerca de una elección, sale como propuesta electoral, lo dijo Massa el otro día, poner impuestos al sistema financiero. Se queda solo en eso, en una retórica, en una promesa. Totalmente, porque el problema es que
digamos, el poder concentrado es, creo yo, la explicación última por la cual el kirchnerismo no se atrevió a modificar dos leyes. La ley de inversiones extranjeras, que permite que las cosas sean así, las legisla de ese modo, permite, por ejemplo, el envío indiscriminado de las utilidades de las empresas a sus casas matrices, cosa que un país serio como China, por ejemplo, no permite. Claro. Y la ley de entidades financieras. Esas dos leyes que son claves. Perdón, Aurelio, en este momento es desembosado. Hay lugares de la Patagonia donde hay, por ejemplo, una enorme pista de aviones. Todo lo que se produce ahí, todo, desde ovejas hasta cualquier otra cosa, ni nos enteramos. El 40% de un cuarto del territorio nacional ya no nos pertenece. Parece un pedazo de otro país, no el nuestro. No, bueno, pero no es de estos últimos 2 años, Hugo. Eso viene de hace rato. Benetton está con 900.000 hectáreas en la Patagonia. No sé exactamente desde cuándo, pero no menos de 15 o 20 años. O sea, estoy diciendo que es cierto lo que está señalando vos, pero no es una cosa de, digamos, serán los amigos de Macri, eso estoy totalmente de acuerdo, pero no los inventó Macri, vienen de larga data. Ahora, todas esas cosas están como sintetizadas en este libro que estoy recomendando y que creo que es un libro que no es un libro para especialistas, es un libro que puede ser, digamos, entendido por cualquier ciudadano, digamos, más o menos educado, digamos, ¿no? Y con cierto nivel de interés por este tipo de cuestiones. Y la verdad es que es enormemente ilustrativo. Está hecho desde la academia, no está hecho por un político que esté en campaña electoral, es fruto de un autor que viene escribiendo sobre este tipo de problemas hace 15 o 20 años. Digamos. No es un periodista a sueldo. No es un periodista, ¿cómo? No es un periodista a sueldo. No es un periodista a sueldo y además tiene una cantidad de información formidable que realmente muestra, digamos, lo que vamos a tener que enfrentar para poder sacar este país adelante. Bueno, gracias Aurelio, muchas gracias. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.